Buenos días, gorgojos. El cuento con el que comenzamos hoy se titula Pedro y el lobo. Espero que os guste. Había una vez una pequeña aldea situada en un hermoso valle rodeado por altas montañas. Allí vivía un niño que se llamaba Pedro y se dedicaba a cuidar un rebaño de ovejas. Por eso todos le conocían como Pedro el pastorcillo. El pequeño tenía un carácter muy alegre y era muy charlatán. Todas las mañanas se levantaba temprano, recogía sus ovejas del corral donde habían pasado la noche y se marchaba muy contento con ellas al campo. Mientras iba saliendo de la aldea, Pedro saludaba a todas las personas que se cruzaban con él. Buenos días, señor boticario, le decía al farmacéutico. ¿Qué tal, amiguitos? Saludaba a los niños que iban a la escuela. Que pase usted un buen día, señora, le deseaba otra vecina. Sin embargo, como todos tenían mucha prisa y estaban ocupados pensando en el trabajo que les esperaba, casi nadie le respondía nunca al saludo, y mucho menos se detenían a conversar con él. De modo que el niño no tenía más remedio que quedarse calladito todo el día o hablar con sus ovejas. Y como todo el mundo sabe, las ovejas no son muy charlatanas precisamente, más bien son bastante aburridas. Él la llamaba ven bonita y se le acercaba una oveja gorda y de rizos muy apretados que lo único que sabía decir era ve, ve. O tomaba en sus brazos a un corderito de pelo muy suave y le preguntaba ¿te gusta esta hierba tan verde y tan fresquita? El corderito lo miraba con sus grandes ojos inocentes y respondía ve, ve. Por supuesto, aquello no satisfacía a Pedro, ya que realmente no era el tipo de conversación que él esperaba. Cierto día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol viendo volar y oyendo gorjear a los pajarillos, y sin dejar de vigilar a su rebaño que pastaba algo más lejos junto a un arroyo, se le ocurrió una idea. Si le cuento a la gente algo interesante, me harán caso y hablarán conmigo, se dijo. Eso es, tengo que pensar en algo que llame su atención. Ya lo tengo, pensó, y al caer la tarde recogió sus ovejas y en cuanto estuvo cerca de la aldea, se puso a correr y empezó a gritar. ¡Ay de mí! ¡Socorro! ¡Auxilio! Casi pierdo mi rebaño. Hay un lobo merodeando por el prado. Nos ha perseguido y por poco se come a mis ovejas. El lobo siempre tiene que ser el malo, ¿eh? En aquel pequeño pueblo se formó un gran alboroto. Todos los aldeanos querían hablar con el pastorcillo y preguntarle por el lobo. Cundió el pánico y toda la aldea estaba muy preocupada. Incluso un grupo de hombres salió al campo en busca del peligroso animal. Pero por más que buscaron y buscaron casi hasta la medianoche, no pudieron dar con él y ni siquiera encontraron huellas de la fiera, por lo que volvieron muy afligidos. Pero al día siguiente, cuando Pedrito salió como todas las mañanas con sus ovejas, vio que había tenido una buena idea, porque todos los vecinos con los que se cruzó le hablaron. Uno le dijo, ten mucho cuidado, Pedrito, y otro, apenas veas la sombra del lobo, tú corre y avísanos, que enseguida iremos a ayudarte. Pedro estaba loco de alegría. Por fin había conseguido llamar la atención de toda la aldea. Durante los 3 días siguientes repitió la mentira que se había inventado. Cada vez hablaba más y más del lobo que, según decía, lo perseguía a él y a sus ovejas, y explicaba que aunque sentía mucho miedo, lo primero que hacía siempre era proteger a su rebaño. Entonces los aldeanos le decían ¡qué valiente es Pedro! Debemos capturar al lobo lo antes posible porque si no ocurrirá una desgracia. Y cada noche volvían a salir al campo, dispuestos a buscar al lobo y acabar con el peligro. Sin embargo, cuando al cabo de varios días vieron que era inútil y que el lobo no aparecía por ninguna parte, empezaron a sospechar que aquello había sido todo un cuento de Pedrito y ya no volvieron a creerse nunca más la historia del lobo. Pero lo que el niño nunca pudo imaginar es que días después, cuando ya todos habían dejado de hacerle caso y no le prestaban ninguna atención, ¡zas! Apareció de verdad un lobo enorme. Entonces Pedrito no tuvo que inventar nada. Empezó a gritar pidiendo ayuda, muerto de miedo. Chilló y lloró con todas sus fuerzas. Sus gritos se oían perfectamente en la aldea, pero nadie le hacía caso. Todos pensaron que una vez más les estaba engañando. Menos mal que un cazador que pasaba por allí
se acercó hasta donde estaban pastando las ovejas y comprendió que era cierto lo que decía Pedrito. Se enfrentó al lobo y lo capturó. Pedro pasó muchísimo miedo, pero aprendió la lección y dijo en voz alta: nunca más volveré a mentir para llamar la atención ni por ningún otro motivo. Y nunca más volveré a decir una mentira en toda mi vida.